Bueno, perfecto. Bienvenidos entonces a este segundo espacio de la mañana. Vamos a tener la oportunidad de conectar un poquito a través de nuestra conversación todo lo que estuvimos viendo en los espacios anteriores, conectando la naturaleza, la inspiración, con también la parte técnica, como nos mencionaba ahorita Carlos, de sí, la naturaleza y la inspiración, pero también hay un tema de cambio climático y las empresas tenemos que producir, lo hablaba Alquería esta mañana, tenemos que producir, pero ¿cómo producimos? En armonía, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Qué vamos a medir? Entonces, en este momento de la mañana vamos a hablar con Dora, que nos acompaña del Centro Nacional de Biodiversidad, de Agua y Biodiversidad de la ANDI. Dora, si querés contarnos un poquito por qué la apuesta de un gremio nacional en temas de biodiversidad y agua. ¿Qué sentido tiene eso para un empresario? ¿Cómo nace? Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a conversar sobre un asunto que cada vez es central en el sector productivo y empresarial. Quisiera arrancar un poco contando cómo la asociación pues se pregunta algo fundamental que parece obvio y es ¿dónde operan las empresas? Y cuando tú haces esa pregunta en un gremio que tiene 1.600 compañías, que cada una de estas compañías puede tener operación a lo largo y ancho del país, empieza a ser un reto fundamental. Debo decir que esta apuesta pues nace también de una visión estratégica de la alta dirección de nuestro presidente y eso yo creo que es fundamental cuando los aspectos de sostenibilidad nacen desde la dirección, desde el tomador de decisiones, pues esto toma un rumbo pues fundamental y pues efectivamente nuestro presidente vio digamos de manera prospectiva cómo precisamente las señales del mercado, las señales sociales, las señales también regulatorias nos estaban mostrando que los desafíos más apremiantes para el sector empresarial están efectivamente relacionados con asuntos ambientales. Pues lo hemos visto durante toda la mañana, variabilidad climática, cambio climático, colapso de ecosistemas, estrés hídrico y que como gremio definitivamente teníamos que jugar un papel fundamental en esta conversación. Biodiversidad nace incluso antes en un comité ambiental minero energético en la ANDI cuando en su momento solo se conversaba de problemas y perdón para los que son abogados, solo asistían abogados a conversar sobre los asuntos ambientales. Entonces por supuesto en ese espacio pues solo íbamos a estar hablando de normas, de regulaciones, pero bajo esa pregunta del cómo y en dónde operan las empresas empezamos a entender pues una oportunidad valiosísima y es que ANDI al agrupar 1.600 empresas tiene la posibilidad de generar acciones colectivas en los territorios. Entonces empezamos a identificar que teníamos compañías por ejemplo en el Putumayo, que teníamos compañías por supuesto en la Sabana de Bogotá, en el Canal del Dique y que esas mismas compañías están ocupando o desarrollando acciones en protección o tenían retos en temas de naturaleza. Naturaleza entendida como agua, como biodiversidad, como cambio climático, como suelo. Y conectando esa visión estratégica del presidente y por supuesto esa necesidad apremiante digamos de las empresas que coincidan en territorio, en el 2021 nace un centro de pensamiento y acción empresarial en asuntos de naturaleza, que es este Centro de Biodiversidad, Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI, que además tiene una característica y es que es transversal a toda la asociación. Eso implica que trabajamos con las empresas, con las cámaras, la ANDI está dividida en cámaras sectoriales y también con las seccionales. Entonces este centro digamos busca precisamente trabajar en esas dos perspectivas, cómo generar una comunidad de práctica empresarial en capacidades y en pensar los asuntos de naturaleza, pero sobre todo en accionar proyectos desde la asociación. Perfecto. Y digamos una reflexión para ir conectando con lo que hemos conversado en la mañana es ¿cuántas de las personas que están aquí estuvieron en la COP16 el año pasado? Uy, casi la mitad del auditorio. Entonces estamos hablando estamos poniendo la semilla en un terreno abonado y esa relación entre el empresario y la biodiversidad, que viene siendo el siguiente tema que vamos a conversar, es ¿por qué la biodiversidad y la empresa? ¿Cuál es esa relación que hay entre el empresario desde la concepción del empresario tradicional, que lo mencionabas ahora,
Hay sectores que ven muy transparente y muy directa su relación con la biodiversidad. El sector minero energético clarísimamente entiende sus impactos. De hecho, para poder trabajar tienen que hacer estudios de impacto ambiental, tienen que hacer planes de manejo ambiental. Una organización como Alquería, por ejemplo, claramente tiene una relación con la biodiversidad desde su ejercicio de la relación con los ganaderos. Nuestro primer panelista, que fue Oscar, la relación con los productores de papa, y que él mismo lo decía, yo no entendí bien cómo era el tema de la biodiversidad y de esa riqueza de semillas hasta que fui y lo vi, ¿sí? Entonces, hay unos sectores que lo tienen mucho más claro y más directo, hay otros que de pronto, como lo digo yo desde el ejercicio de la consultoría, tienen que dar 3 vueltacanelas para entender cómo se relacionan con la biodiversidad. Aquí está Sistecrédito, por ejemplo, que es una organización que hace créditos de consumo, y uno dice, pero hombre, alguien que hace créditos de consumo en todo Colombia, ¿qué relación tiene con la biodiversidad? Una empresa que hace cortinas, ¿qué relación tiene con la biodiversidad? Y resulta que nos sentamos a analizar y siempre está ese fondo, y lo bonito del ANDI y las cámaras es que cada sector hace el ejercicio de entender cómo dentro de la cadena de valor, dentro del ejercicio de mi negocio, yo me relaciono con la biodiversidad desde la economía circular, desde el consumo de agua, es agua y biodiversidad, porque como dice una amiga de nosotros, gran amiga, María José, de la Agenda del Mar, el mar empieza en casa y también empieza en las industrias. Entonces, esa relación de la empresa y la biodiversidad, que digamos yo estoy haciendo aquí una introducción, de pronto invito ahora a que nos cuente un poquito desde lo que han visto en el centro, qué tipo de empresas, qué relación tienen y cómo pueden mejorarla y en qué les ha servido. Bueno, cuando empezamos a trabajar los asuntos de biodiversidad en la ANDI, por supuesto la conversación arrancó con el tema de impactos, que yo creo que es como el universo común. Y por supuesto desde un concepto que es fundamental, que es la jerarquía de impactos, ¿sí? La jerarquía de la mitigación, conocida como la jerarquía de mitigación, que es precisamente cómo correr esa ruta para prevenir, mitigar, corregir y por último compensar los impactos inminentes de nuestras actividades. Entonces, sin duda, pues esa fue la punta de entrada. Eso coincide también con el primer manual de compensaciones bióticas en Colombia, que establece precisamente un cómo, que es fundamental, cómo debo compensar pues los asuntos relacionados con pérdida de biodiversidad. Pero a medida que ha evolucionado esta conversación, pues ya no solamente estamos hablando de impactos, eso es como el mínimo. Gestionar mis impactos es lo mínimo. Ahora, digamos, la conversación está trascendiendo a un escenario de gestión de riesgos, riesgos de naturaleza incluso, y cuando uno habla pues de riesgos, entonces empiezan a jugar pues otras preguntas. Entonces hay unos riesgos físicos inminentes que lo estamos viviendo, ¿sí? Por fenómenos de variabilidad climática que fundamentalmente están ligados con la naturaleza. Entonces las empresas ya están viviendo fenómenos o riesgos físicos latentes asociados a la gestión o no de los asuntos de naturaleza. Y por eso ya esto no es un tema voluntario, es un tema estratégico para las compañías, pero además con la llegada, digamos, de nuevos marcos y nuevas tendencias, se está hablando de 2 conceptos que yo quiero dejar acá sembrados, y es dependencias y oportunidades de la naturaleza. Cuando hablamos de dependencias, entonces hablamos no solamente de biodiversidad como especies, ecosistemas, sino también como los servicios que presta esa biodiversidad. Entonces pensemos en regulación hídrica, captura de carbono, la polinización, que es algo fundamental en la agricultura y en la seguridad alimentaria. Es empezar a pensar cómo nuestros negocios dependen de la naturaleza. Algunas cifras revelan que el 50% del PIB depende de la naturaleza. Yo creería que en Colombia ese porcentaje es superior, si no digo que el 100% de los negocios dependen de la naturaleza. Y esto lo experimentamos a viva voz cuando vivimos el reciente episodio de estrés hídrico que sufrió la sabana de Bogotá, la ciudad de Bogotá. Y cuando uno se pregunta, pues eso qué relación tiene con las dependencias, qué tanto dependemos de Chingaza, qué tanto dependemos de los ecosistemas de páramo, qué tanto depende Chingaza de los procesos de deforestación que se están dando en la Amazonía, pues uno empieza, ok, todo está no solamente, digamos, conectado, sino además es sinérgico, y esos escenarios cada vez se están presentando, digamos, con mayor escala.
Y por último, otro concepto que aparece y que cada vez trabajamos más con las empresas es el escenario de oportunidades. Y es como en un país megadiverso como lo es Colombia, que siempre hablamos de que somos un país megadiverso, pues nuestro porcentaje del PIB respecto a negocios relacionados con la naturaleza pues es muy bajo. Entonces realmente aquí el llamado y lo que estamos trabajando con las empresas es precisamente cómo construir oportunidades a partir de la naturaleza, desde el turismo de naturaleza, desde la propia bioeconomía, desde ser, digamos, también sumideros de carbono para muchas industrias, y pues esa conversación entonces ha venido evolucionando de pensar solo en impactos a trascender un poco desde la perspectiva de riesgos a oportunidades y dependencias. Claro que sí, excelente Dora. Y es un análisis muy bonito porque también la reflexión avanza en la medida que los empresarios nos concebimos como parte de un todo. Algunos de ustedes, muchos de ustedes son profesionales de la sostenibilidad y se acuerdan que antes teníamos el triangulito, las 3 bolitas. Hoy el día la redefinición de la sostenibilidad son círculos concéntricos en donde en la mitad está el valor económico, seguido por el valor social o la sociedad y circunscrito por el medio ambiente. No somos nada sin el medio ambiente y lo estamos entendiendo. Somos parte de, no es que tengamos que ir a cuidarlo, no es que la empresa diga voy a hacer todo lo que quiera, como quiera y voy a hacer por allá una iniciativa de sembrar 30 árboles. Eso ya no es tolerable. Como colombianos, creo que la mayoría de los que estamos acá somos colombianos, tenemos que entender, y lo mencionaba Dora, somos un país megadiverso, tenemos todo que perder. Países que no tienen muchos ecosistemas no tienen tanto que perder, nosotros sí. Nosotros y las generaciones futuras tenemos 311 ecosistemas en el mismo país. Tenemos unos ecosistemas espectaculares y maravillosos, tenemos variabilidad genética, no solamente tenemos cantidad de individuos, sino variabilidad genética de individuos. El ejemplo de las papas es clarísimo y lo vimos hoy, y así. Y también con el ganado y también con los pastos que se utilizan para crecer el ganado y también con los plátanos que se están comiendo, las papitas que también se están comiendo. Entonces tenemos mucho que perder y tenemos una responsabilidad muy grande con nosotros y con las generaciones futuras, y todas las empresas están empezando a entender, y como dice Dora, ya no es conformarme con entender qué impacto hago. Yo de verdad como dependo de la naturaleza. Hay una iniciativa que se llama TNFD, que es para reportar temas de la naturaleza, ¿sí? Y ya Dora nos va a contar un poquito porque también queremos invitarlos, la Andy, no solamente, o sea, desde el gremio no solamente tienen actividades para agremiados, todos ustedes que están acá están invitados a participar de las comunidades de práctica que nos va a contar Dora en este momento, empezando por la TNFD, y contanos porque está funcionando desde hace rato, va muy bien. Estamos trabajando con Early Adopters del estándar, entonces cuéntanos de esa comunidad de práctica. Bueno, pues voy a conectar varias cosas que mencionaste al principio y es la COP16. ¿Sí? Entonces, por primera vez, un marco como pues lo que significa Kunming-Montreal, o el convenio, pues, que nace, digamos, de esta apuesta del Convenio de Diversidad Biológica, que es como el acuerdo internacional más importante en biodiversidad, establece una meta para el sector privado. Esto no había pasado antes. Entonces, para los que no conozcan, el marco Kunming-Montreal, que es el marco, digamos, de referencia para trabajar, digamos, esas apuestas en biodiversidad, propuso por primera vez una meta, que es la meta 15, y que va directo al corazón de las empresas. Y lo que dice esta meta es que todas las empresas, medianas y grandes, tienen que saber cuáles son sus impactos, sus riesgos, sus dependencias y sus oportunidades de la naturaleza. Entonces esto no es algo suelto, lo que les estaba comentando hace parte central del Convenio de Diversidad Biológica, y pues esto también lo han entendido pues desde el mundo inversionista, desde el mundo pues de los asuntos ASG, y precisamente pues el reto que siempre tienen las empresas y en lo que nosotros estamos concentrados es en trabajar en el cómo, porque las empresas nos preguntan y dicen, ok, yo quiero trabajar en biodiversidad, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me conecto con los instrumentos? Entonces, efectivamente hay un grupo de trabajo, es un grupo de trabajo en divulgación financiera en asuntos de naturaleza, porque los asuntos de naturaleza no son asuntos de equipos de sostenibilidad o de equipos ambientales.
Los asuntos de naturaleza cada vez más tienen que ver con el área financiera, con el área contable, con el área de asuntos legales. Y este grupo de trabajo efectivamente nace de manera muy sinérgica con el acuerdo de Kunming-Montreal y con la conversación que se dio el año pasado con la COP16, y es por eso que en la ANDI decidimos conformar un grupo de consulta nacional de TNFD, que es este marco de divulgación por sus siglas en inglés, que efectivamente no se concentra solamente en empresas afiliadas, sino tenemos un ecosistema de actores del sector financiero, del sector empresarial, empresas consultores, organizaciones, mejor dicho, todas las organizaciones, actores, academia, que estén trabajando en temas de asuntos de naturaleza desde la perspectiva del financiamiento y también del reporte, pueden hacerse parte, digamos, de esta comunidad. Y en esta comunidad, pues, ¿en qué estamos concentrados? Por un lado, en incidir en el marco. Cuando nos trajeron este marco, pues es un marco, digamos, que viene de un contexto europeo, de entender industrias en Europa, pero cuando tú hablas de asuntos de naturaleza en Colombia, pues biodiversidad aparece en todo lugar y todo es un riesgo y todo es una amenaza. Entonces lo que hicimos como grupo fue efectivamente poder colombianizar, si se puede decir, o tropicalizar, platanizar, bueno, acá me dan más ideas. Pues ¿qué significa ese marco en Colombia? Porque pues si yo aplico esos conceptos, pues todo me sale en rojo, todas las operaciones. Entonces desde ahí hemos trabajado en incidir en el marco, en poder aterrizarlo, por supuesto en animar a las empresas a que adopten el marco, que lo arranquen. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, arrancar por estudios de caso para entender qué significa, cuáles son mis riesgos, dependencias y oportunidades, y más allá del reporte, que es súper importante también, y de la divulgación, es cómo esto les sirve a ustedes para la toma de decisiones en la compañía. Yo sé que para muchos el reto es traducir esto en beneficio o en valor para la compañía, y eso es lo que de alguna manera también busca el marco, ayudarnos como a entender esto en cifras también financieras, contables, para que el tomador de decisiones también diga, ah, ok, invertir en biodiversidad pues tiene un sentido para la organización y para un valor, tiene valor para la organización. Es como el símil de los reportes de sostenibilidad. Cuando empezaron éramos, sí, para reportar, y en la medida que fuimos avanzando y que empezó a hacer un ejercicio de gestión, un modelo de gestión, porque uno no puede reportar lo mismo, no tiene sentido. Entonces cuando eso se te vuelve un sistema de gestión para mejorar, es donde ya lo ves como un beneficio para la empresa, que sobre todo porque estás analizando desde los riesgos, oportunidades, dependencias e impactos, entonces vos ya ahí estás teniendo en cuenta la perspectiva de continuidad de negocio, no solamente financiera. Cuando hablamos de biodiversidad, de cambio climático, el concepto fundamental que hay es continuidad de negocio, más que financiera solamente. Entonces son marcos que nos sirven para trabajar. Bienvenidos al grupo. ¿Cómo se pueden sumar? Sí, al grupo de trabajo de divulgación financiera, pues básicamente desde el centro, en la página de la ANDI están todos nuestros datos, ahí hay digamos un repositorio de lo que hace el grupo. Nosotros nos reunimos de manera bimensual, de hecho hace poco pues tuvimos la oportunidad de invitar al representante de TNFD para Latinoamérica, y seguramente en la Semana de la Biodiversidad que se va a llevar ahorita a finales de septiembre, 1 de octubre en Cali, que es el equivalente a la Semana del Clima en Nueva York, pero en Colombia. Nuevamente vamos a estar conversando, entonces también los que tengan cita para esa semana, ahí nos encontraremos. Perfecto. Y pues vieron que tienen unas tareas, al final decía tareas, 2 tareas. Uno, conectarse con el tema, buscar los grupos, estudiar la hoja de ruta de biodiversidad. El QR está en la presentación, también está en la página web del centro, para empezar a entender esa relación con la naturaleza y la biodiversidad. Lo segundo, sentarse a hacer el ejercicio, dar las 3 voltacanelas hasta que entendamos cómo es que nos relacionamos con la biodiversidad. No está tan lejos y no es tan difícil, pero no estamos solos. Esto es un grupo de apoyo, más o menos. Los que estamos aquí, que muchos nos vemos cada año, también podemos seguir hablando a la salida. Está Dora, estoy yo, está el equipo, entre todos podemos hablar. La tarea es, de aquí tenemos que salir a hacer cosas nuevas. No vinimos solamente a ver presentaciones chéveres y a bailar cumbia, porque también bailamos cumbia. Vamos a salir de aquí con tareas, ¿sí? Entonces, pues nos anuncian que ya se nos acabó el tiempo. Dora, muchas gracias por estar aquí, por compartir con todos ellos lo que estás haciendo desde lo que está haciendo la ANDI, que es un esfuerzo titánico.
Han avanzado mucho en muy pocos años, entonces, y aquí estamos también el Animal Bank para apoyarlo siempre. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo solamente quiero dejar como 3 mensajes muy rápidos. La ANDI desarrolló una hoja de ruta biodiversidad empresa que tiene un árbol de decisión y que tiene una herramienta de autodiagnóstico. Los invito a leerlo, a conocerlo, porque precisamente el árbol nos ayuda a entender, bueno, si estoy en este punto o estoy en este punto, cómo puedo direccionar mi estrategia, y esto está muy ligado también a los marcos de reporte. Entonces, pues los animo a que la revisen. También el día de ayer lanzamos la hoja de ruta cero deforestación y de vía diligencia. Esta es otra hoja de ruta gratuita para compañías que quieran exportar a la Unión Europea o que estén relacionados con cadenas agrícolas. La pregunta es, ¿su cadena de valor garantiza que no hubo deforestación o pérdida de bosque? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pues esta hoja de ruta también da pues una herramienta para apoyarlos, y muy más que bienvenidos a las comunidades de práctica de divulgación financiera y también de soluciones basadas en naturaleza que estamos promoviendo desde el centro. Muchas gracias. Gracias, Dora, y gracias a todos.